Buenas tardes, vamos a continuar con el curso de Revit 2017. En este caso vamos a hablar de las herramientas básicas de boceto. Nos faltan 2 capítulos para terminar este acápite, que es las herramientas básicas. Vamos a conocer las herramientas de boceto que debemos de conocer para poder modelar. En el curso anterior, que no estaba certificado por Autodesk, en el que nosotros lo hacíamos a una usanza de repente más práctica, el orden era bastante distinto, ¿no? Ahora estamos explicando muy a detalle lo que son las herramientas y seguir la usanza que nos está exigiendo Autodesk, así que espero que sea de su agrado. De repente, si ustedes ya saben algo de modelar o han estado experimentando, van a ver que esto es bastante sencillo. Los que han usado AutoCAD también tienen algo de parecido, no es totalmente parecido, es bastante diferente, la verdad, así que a todos les va a servir este capítulo y espero que sea de su agrado. Bueno, vamos a hablar un poco del glosario. ¿Y esto por qué? Porque nosotros creemos que todos puedan optar por la certificación internacional de la CU o de la ACP en lo que es la herramienta Revit, porque esto es lo que realmente va a ensalzar el currículum y la presencia de todos ustedes ante las empresas en las que puedan trabajar. Pero lamentablemente todos los exámenes, o la mayoría de ellos, están en inglés. Nosotros tenemos la versión instalada en el idioma español y cambiarla al idioma inglés es bastante sencillo, pero acá entra un conflicto. El conflicto es el siguiente: el examen es en inglés, pero nosotros lo vamos a trabajar en español. ¿Por qué? Porque eso nos ahorra bastantes pasos a la hora de realizar los entregables, que pueden ser los planos o los metrados, es decir, nos ahorra tener que traducir muchas cosas intermedias. Por ejemplo, si nosotros hacemos un metrado de puertas, justamente en el metrado arriba nos va a salir Schedule Plan for Doors, ¿no? Y lo que nosotros necesitamos es una tabla de planificación de puertas o cambiarle el nombre completamente, igual de todos los parámetros. Así que en realidad es mucho más práctico hacerlo en español, al igual para las familias y para las demás cosas. Pero como las dos cosas tienen que complementarse y este curso está orientado a la certificación, en que todos se puedan certificar, vamos a hablar en cada capítulo de los glosarios, de las palabras clave en inglés que tienen que ustedes ir aprendiendo y relacionando. Por ejemplo, tenemos la palabra constraint. Constraint es un término que en este caso quiere decir restringir. Es decir, que nosotros vamos a restringir ciertas cosas de la función. Van a ver que cada una de estas funciones es bastante complicada. Tenemos la función mover, la función array, que en este caso se llama a realizar un arreglo, ya sea lineal o radial, rotate, división, que significa separar. Vamos a ver un poco de las dos versiones. El manual que nosotros hemos adquirido de Autodesk está totalmente en inglés, así que hemos tenido que traducir ciertas cosas, pero las imágenes a veces no las hemos traducido. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ustedes tienen que llegar a un nivel de inglés suficiente para poder aprobar el examen, que como ya les he repetido, será en inglés. El examen actual está en la versión 2016, Revit Estructuras 2016. Si ustedes vienen a dar el examen acá con nosotros o en cualquier otro lugar, van a tener que darlo en esa versión y también en inglés. Bueno, entonces vamos a hablar de las herramientas de modificación de Revit Autodesk. Ya hemos visto bastante de ellas, bueno, al menos las hemos nombrado en lo que es el acápite del interfaz. Estamos hablando de la pestaña modificar, que vamos a ubicar en nuestra interfaz de Revit, para el cual me voy a ir al Revit. Entonces, si nosotros vemos las pestañas que tenemos acá arriba en la cinta de opciones, la primera es la de pestaña de arquitectura, luego tenemos estructuras. La última de todas se llama modificar, donde tenemos las funciones muy parecidas a la del AutoCAD. Pero recuerden que si nosotros seleccionamos cualquier elemento, también se va a mostrar una opción de modificar, no importa dónde estuviéramos. Si estamos en arquitectura y selecciono un muro, se me va a ir justo a las opciones de modificar, así que es bastante fácil llegar a estas opciones. Tenemos muchas tablas contextuales que nos van a hablar de qué función tiene cada una de ellas. Por ejemplo, si yo selecciono un muro y me voy al comando mover, voy a tener un pequeño menú contextual que va a mostrarme las funciones, así que es bastante sencillo aprender, bastante intuitivo de todas maneras. Pero vamos a explicarles en este acápite, ¿no? Vamos a hablar de los comandos mover, copiar, rotar, espejo y arreglo. Si conocen de AutoCAD, que es la herramienta previa, digamos antes de la evolución que ha tenido Autodesk de llevar esto a la construcción, a las edificaciones, se usaba AutoCAD para todo. Es una herramienta previa de la cual se han rescatado varias cosas, ¿no? Como estas funciones.
Vamos a hablar de las generalidades de los primeros dos comandos. Los primeros dos comandos que tenemos son mover y copiar. Obviamente nos permiten movernos o copiar un elemento hacia otro lado. Se pueden usar muchos alineamientos y dimensiones temporales y los snaps. Ya hemos hablado de esto antes en el capítulo previo, acerca de los alineamientos, que son justamente si es horizontal o vertical, las dimensiones temporales o las cotas temporales que nosotros podemos definir con el teclado, y los snaps, que son los puntos medios, el punto tangente en el caso de una curva, el punto intermedio, el punto perpendicular, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo aquí, bueno, tengo un pequeño archivo de trabajo que no, bueno, en realidad todos podemos hacer. Vamos a ver cómo hacer grillas, ¿no? Con grillas, las grillas son unas referencias, son unas líneas de referencia. Yo lo hago con la tecla GR, hago una grilla, hago otra, voy a hacer otra. Y por ejemplo, yo voy a hacer un muro. Bueno, ya habíamos adelantado que un muro se hace con la opción muro. Le voy a hacer clic y empiezo a dibujar mi muro con el primer punto y un segundo punto. Estoy en un plano de planta, ¿no? Estoy en el plano de planta del nivel 1. Acá en mi navegador de proyectos puedo verlo. Lo que yo quiero hacer es moverlo o copiarlo. Bueno, digamos que yo quiero mover de esto hasta mi otro eje. Voy a tener varias opciones, varias ayudas para poder realizarlo. Primero que nada tengo que ubicar mi opción mover, que está aquí en la cinta de modificar, ¿no? Entonces, en el grupo de opciones de modificar tengo acá la opción mover, que tiene el atajo MV. Le voy a hacer clic. Si se dan cuenta, se resaltan varias cosas. Por ejemplo, lo primero que vemos es que crea un halo celeste entrecortado, que es el elemento que demarca el elemento. Podríamos mover varios elementos, ahorita estoy moviendo únicamente uno, y me muestra una línea del alineamiento de que sería su centro. Lo primero que tengo que definir es un punto inicial de movimiento. Es lo que me dice acá abajo, mi barra de tareas, que ustedes pueden ver acá abajo, dice haga clic para introducir el punto inicial del movimiento. Voy a hacerle clic. Y una vez que le hago clic empiezan a haber muchos más ayudas para poder mover, ¿no? Por ejemplo, el alineamiento me sigue marcando la parte horizontal. Tengo una cota temporal que se va alargando. Por ejemplo, imagínense que yo lo quisiera poner a 6 metros, que son en este caso de unidades 6000 unidades, ¿no? Le pongo 6000 y aprieto Enter y lo va a mover a 6000 unidades exactamente. Pero de repente eso no es lo que yo quiero, ¿no? Voy a volver a seleccionarlo. Como ya sabía, puedo apretar MV. Voy a prender los atajos. Disculpen un segundo. Y ahora sí, selecciono el muro y aprieto con mi teclado MV. Recuerden que para todos es más conveniente poder usar los atajos del teclado. Selecciono mi punto inicial, que en este caso también quiero que sea el centro. Y me puedo acercar, por ejemplo, hasta el eje. Y acá me va a salir un tab que está justo cubierto, que me dice que está paralelo. Y me da una dimensión, porque obviamente no teníamos una dimensión fija entre los dos ejes. Y le hago clic y ya lo ha movido. Copiar es muy similar, ¿sí? Yo le voy a hacer clic aquí justo en la opción del costado, en la herramienta del costado que se llama copiar, que tiene la tecla de acceso SEO. Le voy a hacer clic. Dense cuenta que hay una diferencia entre mover y entre copiar. Son justamente las opciones de aquí de la barra de opciones instantánea que aparece, ¿no? Por ejemplo, aquí en mover tengo restringir, separar, y en copiar tengo restringir y múltiple. ¿Qué quiere decir? Que aquí en copiar yo puedo copiar muchas veces. Por ejemplo, le voy a hacer clic en múltiple antes de empezar mi movimiento, y de igual manera como he hecho mover, voy a seleccionar un punto inicial, luego voy a seleccionar un primer muro copiado, y luego puedo seguir moviéndome y seguir copiando más muros, porque realmente eso es justo lo que necesito, ¿sí? Y puedo copiar varios muros, ¿sí? Ahí están las opciones de mover y copiar, que son bastante sencillas. Las opciones ustedes las pueden ir explorando, pero son muy sencillas de evaluar, ¿no? Restringir, si yo le quito la opción de restringir, vamos a ver un pequeño cambio, ¿no? Va a ser mucho más libre el movimiento. Como sigue estando en múltiple, en cambio cuando yo le pongo restringir, me va a restringir a los alineamientos tanto horizontal como vertical.
Esa es la diferencia entre ambas formas. Cuando yo le quito restringir, me va a permitir moverlo en cualquier dirección. Claro que no depende mucho de eso, sino también de los dos snaps, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo poner restringir, pero igual me acerco hasta un snap y me va a ayudar con ese alineamiento, ¿no? Por ejemplo, me va a alinear a esta línea del eje. ¿Sí? Es bastante sencillo. No se olviden que también tenemos la opción de cambiar o de definir una distancia con el teclado, ¿no? Acá estoy a 27 metros, le puedo decir que quiero que esté a 30 metros exactamente y lo va a dibujar a esa distancia. Bueno, nosotros en Planta estamos dibujando, estamos moviendo solamente elementos, pero si yo me voy al 3D, voy a ver que en cualquier momento estoy cambiando los elementos que estoy dibujando, ¿no? Los muros múltiples que acabo de hacer están acá arriba. Son otros elementos que ahorita vamos a utilizar para lo que son los arreglos y demás. Voy a regresar a mi plano de planta. Recuerden que todas las vistas que tenemos están en el navegador de proyectos. Eso es algo que tienen que tener muy en claro. En el navegador de proyectos yo tengo planos de planta, que son justamente cortes a 1,20 m de cada nivel. Me voy al nivel 1, vuelvo a la vista que tenía antes. Vamos a regresar a las diapositivas. Hemos hablado de estos alineamientos. Ya hemos hablado del comando mover, el comando copiar, que son bastante parecidos. Acá hay un pequeño atajo, dice, ¿no? Si inicia el comando mover y mantiene presionado control, los elementos se van a copiar. ¿Qué quiere decir? Que como son tan parecidos, entonces yo puedo alternar rápidamente con control entre uno y otro. Por ejemplo, yo le voy a decir mover, selecciono el punto de inicio, y acá estoy moviendo, pero si yo empiezo a presionar control, lo va a copiar y no lo va a mover. ¿Se han dado cuenta? No ha borrado el inicial, es decir, no lo ha trasladado, ¿no? En cambio, si yo agarro, le quito el control, porque ahí ven que no estoy presionando control, sí lo está moviendo, ¿no es cierto? Entonces tienen que tener todas las teclas muy en claro. ¿Sí? Con control, presionando control, mover se vuelve copiar. Es un pequeño atajo que yo tampoco sabía que estaba en el libro. Opciones de mover y copiar. Por ejemplo, ¿qué opciones teníamos? La primera opción, como ya les dije, se llamaba constrain en inglés. En español ya hemos visto que se llama restringir. Tenemos disjoin, que significa separar. Aquí está habilitado para lo que es mover. Y múltiple, que significa múltiples acciones. Se han dado cuenta que están activas para una y para otra y son bastante similares estas dos opciones. ¿Qué cosas son importantes ahí? Se puede mover y copiar, solo funciona dentro de un proyecto. Si tú quieres copiarlo de un proyecto a otro, tenemos que usar la función copiar, cortar o pegar de una parte de acá que es un portapapeles. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero mover de aquí hacia otro lado dentro de este mismo proyecto, lo puedo hacer con mover. Pero ¿qué pasa si yo quiero irme hasta otro elemento, hasta otro proyecto? Ahí yo tengo que usar esta opción que dice copiar a portapapeles. ¿Qué significa? Que lo puedo trasladar hasta otro proyecto. Copiar a portapapeles y lo puedo llevar a otro proyecto. Igual, no tengo las opciones pegar, cortar, etcétera, etcétera. En el 2017 muchas herramientas pueden ser usadas en las vistas de perspectiva como mover y copiar. Una ventaja de la versión 2017 es exactamente esta. En las vistas de perspectiva, es decir, en otros tipos de vistas 3D, por ejemplo como esta, que acá abajo me dicen que son perspectiva, también puedo usar la función copiar y mover. Si se dan cuenta, está activada. Y yo puedo decirle que mueva de aquí hacia otro lado, ¿no? Sí, etcétera, etcétera. Pero depende mucho de las constraints que tengamos. Entonces esas son algunas de las cosas que tiene la nueva versión de 2017 y las vamos a ir marcando. Si ustedes ya han llevado un curso de Revit 2015 o han visto algún tutorial en YouTube, van a ver muy interesantes las funciones nuevas que tiene 2017. Bueno, acá hay una pequeña hint o atajo que nos va a servir de mucho, cómo bloquear elementos. Para bloquear elementos nosotros usamos este simbolito que es el pin, que se llama pin elements en inglés. En español se llama bloquear. Por ejemplo, yo no quiero que este muro nadie más me lo mueva, ni siquiera yo, ni por error. Entonces yo puedo agarrarlo y puedo buscar este botón que se llama bloquear, que tiene el atajo PN. Le voy a hacer clic
y va a aparecer este pequeño control, y ese pequeño control me va a decir que no lo voy a poder mover. Dicho sea de paso, antes de que me olvide, yo puedo mover de muchas maneras, ni siquiera tengo que ir hasta el botón mover y presionarlo, sino me posiciono encima del elemento cuando está seleccionado y le hago un clic y puedo moverlo de manera libre, sin constraints, ¿sí? Pero en cambio mi elemento que está bloqueado no lo voy a poder mover, dense cuenta, no me deja moverlo. Para desbloquear el elemento lo único que tengo que hacer es una de dos, o buscar el botón que dice desbloquear o hacerle clic encima de donde dice impedir o permitir movimiento. Le hago clic y lo voy a poder mover y lo puedo volver a bloquear y nuevamente va a estar bloqueado. Eso es muy interesante y funciona para todos los elementos de Revit. Puertas, muros, ventanas, links, es decir, cuando yo traigo un plano para usarlo como referencia, o como cuando traigo otro modelo, por ejemplo el modelo de arquitectura para empezar a definir la estructura, me va a servir de mucho. Muchas veces por defecto ya cuando lo importas o cuando importas un elemento ya te viene bloqueado, pero si no hay que tenerlo en cuenta. Igual lo vamos a revisar en el momento de importar elementos. ¿Qué más? Rotar elementos. Rotar elementos es bastante sencillo. Primero que es seleccionar el elemento, seleccionar la opción rotar, definir el centro de rotación, presionar la barra espaciadora, que es la manera más sencilla, y seleccionar las opciones de rotación y presionar modificar para terminar. Para ello, por ejemplo, yo tengo acá un pequeño elemento, que es este. Lo voy a volver a realizar acá en un espacio en blanco. Ustedes, si desean, pueden volver a hacerlo. De todas maneras, les vamos a dejar una práctica para que ustedes puedan modificar. Esa práctica va a tener un modelo con el que ustedes van a poder trabajar. Voy a realizar un pequeño muro, luego otro a continuación, y le voy a poner una puerta. ¿Sí? Le estoy poniendo una puerta y lo que voy a hacer es empezar a rotarlo. Dense cuenta de que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a rotar muchas cosas, a diferencia de cuando hacíamos AutoCAD. Bueno, los que hemos hecho AutoCAD, no era muy fácil y sencillo rotar a ángulos que no sean perpendiculares. Teníamos que definir un ángulo y demás cosas. Van a ver que aquí es bastante más sencillo. Vamos a empezar por lo básico. Voy a seleccionar todo. Recuerden que como en AutoCAD, selecciono de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha todo lo que está contenido y de derecha a izquierda todo lo que toca, ¿cierto? Igual vamos a las pruebas, van a ver que poco a poco se van a ir familiarizando. Selecciono todos mis elementos. ¿Cuál es mi botón de rotar? Es este botón que se llama rotar, RO en español, en inglés es rotate. También tiene el mismo atajo. Recuerden que los atajos son similares, no son exactamente los mismos en inglés y en español. Y acá tenemos un pequeño video, pero vamos a hacerlo, ¿no? Cuando yo le doy rotar, lo primero que me va a decir es, bueno, primero le voy a hacer clic y lo primero que aparece es un puntito. Este puntito es el eje de giro de la rotación, ¿sí? Yo lo puedo mover, lo puedo seleccionar y lo puedo mover porque yo quiero que no sea el centro, el eje del centro. Respecto del centro de rotación, acá yo tengo dos botones. Recuerden que cada vez que yo uso una función, una herramienta como rotar, me aparece una barra verde aquí debajo, que es la barra de opciones instantáneas. Acá respecto del centro de rotación, tengo dos opciones que dicen colocar y por defecto. Le voy a hacer clic en por defecto y se va a ir al centro, nuevamente al centro de todos los elementos. Pero si yo le digo colocar, me va a dejar escoger el nuevo eje de rotación, por ejemplo este borde, ¿sí? O lo puedo mover manualmente, me acerco hasta él y lo jalo, ¿no? Como manteniendo presionado el clic. Por ejemplo, yo quiero rotarlo respecto del centro, entonces hago clic en por defecto. ¿Qué es lo que me dice que hago a continuación? Recuerden que si nos perdemos en las opciones, tengo la opción acá abajo de leer, que es lo que necesito. Dice, haga clic para introducir el rayo inicial de rotación o arrastre y haga clic. Por ejemplo, yo le voy a hacer clic aquí y voy a definir el ángulo de rotación. Por ejemplo, puedo definirlo respecto de aquí, le digo que sean 66 grados. Ahí estoy introduciendo un segundo clic y lo ha movido exactamente 66 grados. Yo luego puedo dar control Z, le voy a dar control Z y lo voy a volver a seleccionar. La voy a volver a dar a seleccionar
Y ahora en esta ocasión le voy a volver a decir rotate o rotar. Selecciono el punto inicial y puedo poner el ángulo de rotación manualmente, ¿no? 120 grados. Y lo mueve 120 grados. Le voy a dar control Z. Y también, como se han dado cuenta, puedo cambiar el eje de rotación. No quiero que sea el centro, sino quiero que sea este punto. Y le digo que baje, ¿cuánto? 90 grados. Si se han dado cuenta, puedo definir mi eje de rotación bastante fácil y esta función está muy mejorada respecto de lo que había en AutoCAD. ¿Se acuerdan que teníamos que entrar al panel y definir las diferentes opciones y tener que seleccionar una opción u otra para que lo que eran multilíneas, polilíneas, varias cosas, ¿no? Entonces en Revit es bastante diferente. Las opciones de repente hagan lo mismo, pero en Revit está muy pensado a agilizar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque en Revit nosotros vamos a poner mucha más información, vamos a darle muchos más parámetros, vamos a definir un nivel de base, un nivel superior, materiales, muchas más cosas, vamos a darle más información que nos sirve para la obra, que nos sirve para la gestión de proyectos, pero en cambio las funciones se hacen mucho más sencillas, rápidas y pensadas para nosotros. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver qué otras opciones tiene Rotate. Selecciono, le doy en rotar, ya hemos visto estas dos que son respecto del centro de rotación, y acá me dice que la separe, que copie el elemento rotado. Es, por ejemplo, si yo le digo que quiero que mueva desde acá y que lo gire, además de girarlo también copie, es decir, cree una copia, yo le puedo decir que de aquí hasta aquí, y se han dado cuenta, además de rotarlo, ha creado una copia. ¿Sí? Entonces, en vez de ponerle mover y luego copiar y rotar, entonces estoy resumiéndolo todo en copiar en rotate, ¿sí? Vamos a volver a hacerlo. Le doy en copiar. ¿Dónde está su...? No, perdón, en rotar. Y selecciono este punto, digamos, y le voy a decir que copie, ¿no? Es decir, que vaya a crear una copia. Y le digo que de aquí a 90 grados cree una copia rotada. Y así de fácil lo ha realizado. ¿Qué otras opciones tenemos? Le doy rotar y tengo la opción separar, o puedo definir el ángulo manualmente, ¿no? Le digo 45 grados y lo rota 45 grados. Todos los ejes y desplazamientos en números son en contra del sentido del reloj. Como se han dado cuenta, ¿no? Yo le voy a rotar y le pongo un ángulo, ¿no? 90 grados. ¿Está? Y se va a ir hacia allá, pero 90 grados. Rotar. Y bueno, son todas las opciones que tengo, ¿no? Bueno, vamos a ver más. La opción reflejar. Reflejar, igual que en AutoCAD, bueno, es muy parecida a la opción en AutoCAD, solamente que ahora no reflejamos líneas, ¿no? Lo que reflejamos son elementos de edificaciones, ¿no? Como, bueno, en este caso tenemos dos opciones, que son por eje o para cuando nosotros querramos dibujar el eje. Vamos a hacer un ejemplo. Recuerden que la opción reflejar es muy parecida a la que teníamos antes. Nos sirve para reflejar respecto de un eje, un elemento. Por ejemplo, yo voy a hacer una pared con una puerta. ¿Sí? Y por ejemplo, yo voy a dibujar una grilla aquí, que es una rejilla, ¿no? Entonces yo quiero crear respecto de este muro y esta puerta un elemento similar pero reflejado respecto del eje. Entonces tengo dos opciones. Voy a buscar las opciones de reflejar, que son reflejar seleccionando un eje o reflejar dibujando el eje. ¿Sí? Y tienen el atajo distinto, ¿no? Que se llama MM o DM. Recuerden que reflejar en inglés era mirror, mirror que es espejo, reflejo, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo tengo seleccionado los dos elementos que quiero reflejar, automáticamente se cambia la barra de modificar mi cinta de opciones, le voy a hacer clic en la primera opción que dice reflejar respecto seleccionando un eje, le voy a hacer clic, y tengo una opción que me dice, bueno, la única opción que tengo acá que me dice copiar. Vamos a probarlo con esto seleccionado, me acerco al eje y le hago clic, y va a crear una copia, ¿sí? Crea una copia reflejada, equidistante respecto del eje. Le voy a poner control Z, lo voy a volver a hacer, selecciono mis elementos haciendo un cuadro de selección
me voy a donde dice reflejar, le voy a quitar el check en copiar y de igual manera me va a acercar al eje. ¿Qué es lo que va a hacer? Ya no va a crear una copia, sino simplemente lo va a reflejar y va a eliminar el elemento inicial, ¿no? Le selecciono y lo ha reflejado, pero ha eliminado el primer elemento. Le voy a volver a dar control Z y ahora imagínense que yo tengo que tengo un eje que no es lineal, o por ejemplo, qué sé yo, que es otro tipo, ¿sí? O de otro tipo. Imagínense que yo quiero reflejarlo respecto de la bisectriz entre la grilla y este muro. Entonces lo que hago es seleccionar los elementos que yo quiero mover y voy a tomar la segunda opción que dice reflejar dibujando un eje. Le hago clic, tengo la misma opción de copiar o no copiarla. Por ejemplo, acá se dan cuenta que los snap de intersección me está ayudando. Va a ser la primera línea de dibujar mi eje. Y la segunda línea de mi eje va a ser la base del muro, el centro del eje del muro. Le hago clic y ven, ha reflejado el muro respecto de la línea que yo he definido con mis dos puntos. ¿Sí? Es bastante sencillo y les pido que prueben. Van a tener un ejercicio, una práctica de este capítulo para que puedan probar. Sigamos avanzando con las funciones. No olviden que tienen la opción MM, que es dibujar, mirrorearla, o por ejemplo, perdón, reflejarla respecto de un eje seleccionándolo, o podemos dibujar el eje definiéndolo con dos puntos, como acabo de hacer. Escalar. Hay algo que es muy interesante aquí. Cuando nosotros teníamos esa función en AutoCAD servía muy bien porque nosotros teníamos líneas, rectángulos y demás. Pero cuando nosotros escalamos en Revit, nosotros sabemos que todos los elementos tienen ya un tamaño real. Es decir, que no estamos dibujando líneas, sino estamos dibujando un muro. Entonces no hay muchas cosas que escalar. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de escalar una pared. El atajo para escalar es RE y tiene ese símbolo que pueden ver ustedes en su pantalla. Pero ¿qué cosas entonces sí podemos escalar? Los planos de referencia, las imágenes y también los archivos que están importados. Entonces vamos a irnos a un ejemplo para mostrar esto de las escalas. Nos vamos al Revit. En el Revit yo tengo acá una grilla. En esta grilla yo voy a ponerle un muro. Por ejemplo, le estoy poniendo acá un muro de 13.8 metros y dentro le voy a poner una puerta. Solo para mostrar este archivo, no se preocupen, lo de modelado de puertas, lo modelado de muros lo vamos a ver en su respectivo capítulo. Y lo que yo quiero mostrarles es cómo escalamos un determinado elemento. En este caso, como ustedes saben, Revit hace objetos a escala natural, es decir, cuando nosotros hemos hecho todo esto, estamos viendo un muro con una puerta que ya tiene un determinado ancho, sobre todo un determinado ancho. Yo tengo un parámetro, una función para acotar, que se llama acota alineada, en el cual yo puedo acotar el muro en sus dos dimensiones, ¿no? Bueno, en sus dos dimensiones de planta, que son las que me importan por ahora. Yo, por ejemplo, voy a poder escalarlo, ¿no? En AutoCAD, cuando escalábamos, se escalaban sus dos dimensiones. Vamos a ver que aquí no se escala de la misma manera. Me voy a escala, RE, le hago un clic. Me dice qué elementos quieres escalar. Yo en este caso quiero escalar estos dos. El muro, le hago clic derecho, finalizar selección. Me voy a la parte inicial. Defino un punto inicial y empiezo a escalar. Y si se dan cuenta, mi muro empieza a crecer. Por ejemplo, estoy escalando, no uso una línea para hacer escalar la referencia. Le hago clic y si se dan cuenta, ha escalado el largo de los 13.8 a 23.8, pero el ancho no se ha escalado. ¿Por qué? Porque es una familia de muro genérico de 20 centímetros y lo único que importa escalar es su longitud. Entonces, no sirve escalar de la misma manera que antes, ¿no? Obviamente, si yo necesito escalar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto, con alguna referencia, no va a haber ningún problema, ¿no? Yo puedo colocar las referencias de la manera numérica, dar un 1.725, por ejemplo, que era mi valor numérico, mi punto de inserción, y lo va a escalar, ¿no?
No hay ningún problema al momento de usar ese comando. ¿Qué cosas sí se escalan en las dos dimensiones? Como ya hemos visto en la diapositiva, lo que se escala son planos de referencia, imágenes y archivos importados, es decir, cosas que son estáticas, que no son paramétricas. ¿Sí? Bueno, entonces vámonos al siguiente tema. El siguiente tema son los arreglos lineales o las matrices radiales, lo que nosotros conocíamos como arrays, ¿sí? Bueno, para eso yo voy a irme a otro archivo. Bueno, en realidad voy a borrar todo esto. Recuerden que van a tener una práctica. En la práctica van a poder tener un archivo completo de Revit en el cual ustedes van a practicar estos comandos. Ya los estamos terminando de elaborar para que se suban. Voy a hacer los arreglos para lo cual yo necesito una pequeña edificación que va a ser la edificación que voy a arreglar, o perdón, que voy a dar un array. En este caso estoy haciendo un cuarto con una puerta en planta, como la que ven ahí. Y lo que yo quiero es hacer un arreglo, ¿sí? Lo voy a seleccionar, lo selecciono y busco aquí en el menú modificar. Tengo la función que se llama matriz, que tiene el acceso directo a R. Tengo seleccionado mis cuatro paredes y mi puerta y yo voy a buscar el botón que dice matriz o selecciono las teclas AR y ya tengo seleccionado mi función. Cuando yo pongo AR tengo dos tipos de arreglos, ¿no? Eh, Tengo el arreglo lineal o tengo el arreglo radial. Vamos a hacer primero el lineal. En el lineal obviamente sigue una trayectoria recta, en la cual lo primero que tengo que hacer es definir un punto inicial de movimiento, como dice en la parte de abajo, en la parte de la barra de tareas, dice haga clic para introducir el punto inicial de movimiento. Por lo general va a ser una de las esquinas del propio elemento o puede ser otro elemento de referencia. Yo en este caso lo voy a tomar ahí. Ahora me dice haga clic para introducir un punto final del movimiento. Ahora, antes de hacer esto, tenemos que tener muy en claro qué tipo de movimiento vamos a querer hacer y cuántas copias vamos a hacer. Por ejemplo, ahora dice, acá en mi barra instantánea verde de tareas, dice, tenemos varias opciones. Acá dice número de elementos a repetir, mover a segundo, mover a último, restringir. ¿A qué se refiere el número? Obviamente a la cantidad de veces que se va a repetir. Por ejemplo, yo lo quiero repetir 5 veces. Y acá hay dos opciones que es lo primero que vamos a entender. Mover a segundo o mover a último. ¿Qué quiere decir? Que la referencia que yo le estoy dando es a donde va a mover el segundo elemento o el último de los elementos. Vamos a probar con segundo. Entonces yo voy y le hago un clic ahí y el segundo elemento del arreglo lo ha movido a donde yo he hecho el segundo clic. El tercero, el cuarto y el quinto los ha puesto equidistantes respecto de esa distancia. Y vamos a ver cómo cambiaría con respecto del otro tipo de arreglo. Estoy haciendo una copia y voy a copiar este arreglo. Lo copio y le voy a decir que le quiero dar un array. Le voy a hacer clic. Otra vez selecciono el punto de referencia y le voy a cambiar este parámetro que dice último, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que mi segundo clic va a definir la posición final. Recuerden que, por ejemplo, yo quiero ahora 4 elementos y voy a definir la posición final y entre ese segmento que como ven dice mide 27.5 va a distribuir equidistantemente los otros dos restantes. Por eso es que dice que defina la posición del último elemento. A eso se refiere ese check. Le hago clic y ha puesto 2 en medio. ¿Sí? ¿Han notado la diferencia? En el primer caso, cuando yo he hecho clic aquí en segundo, el segundo clic me ha definido la posición inicial del segundo elemento. En cambio, cuando yo le doy último, me va a dar la posición del último de los elementos. Y va a intercalar o interpolar en medio el número de veces que yo necesite. Por ejemplo, yo quiero modificar, voy a modificar ambos, ¿no? Puedo modificar ambos de distintas maneras. He seleccionado y acá tengo un número acá arriba. Este número se llama la repetición o el número de veces que está repetido este arreglo de matriz. Le hago clic
y le digo que quiero que sean 6. Y va a interpolar entre ellos, ¿no? Va a interpolar ya no 4, sino 6. Y si se dan cuenta, yo puedo hacer lo mismo en la parte de arriba. Puedo seleccionarlos, si tengo 5, voy a cambiarlos a 7. Y ya no va a respetar la distancia final entre el primero y el último, sino va a añadir 2 más. ¿Se dan cuenta? Ha añadido 2 más con la misma distancia que he definido al comienzo. Esa es la diferencia entre esas dos formas de matriz de array. Y han visto ya cómo podemos modificar la cantidad de elementos en nuestro arreglo. Vamos a seguir haciendo esto, porque hay más cosas que ver. Por ejemplo, voy a volver a hacerle clic en matriz. Acá hay una opción que dice agrupar o asociar. No sé si se han dado cuenta, pero cuando han podido hacer este elemento que dice matriz de modelo, ya no es un muro o una puerta. Por defecto ha hecho un grupo. Ese grupo lo ha asociado todos los elementos y los ha juntado. Eso se llama asociar. Pero yo no quiero que haga eso. Entonces yo le puedo decir que haga un arreglo, pero que no los asocie y no los agrupe. Le quito el clic ahí y le digo que quiero 4 copias, que me defina la extensión por la posición del segundo. Coloco el primer clic, que acuérdense que es mi punto inicial. Mi punto final está acá y ha creado 4 copias. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Que acá yo tengo grupos. Si se dan cuenta, lo selecciono y mi barra de propiedades dice grupo de modelo. En cambio, en la parte baja, yo tengo un muro y en las copias también tengo muros independientes, es decir, no los ha agrupado ni los ha asociado. Pero dicen que no lo puedo volver a dividir, sí lo puedo volver a dividir. Le hago clic y se han dado cuenta acá arriba, la barra de modificación dice editar grupo, desagrupar o vincular. Si yo le hago clic en desagrupar, ya los ha separado nuevamente. ¿Sí? A veces es más conveniente mover grupos, ¿no? A veces es más fácil. Por ejemplo, aquí yo puedo moverlo, ¿no? De una manera más sencilla. Este de acá, por ejemplo, si lo desagrupo, tiene un comportamiento distinto, ¿no? Se mueve por elementos. ¿Sí? Entonces, esas son las formas de arreglos lineales. ¿Qué otra forma tengo de hacer arreglos lineales? Recuerden, le hago clic aquí, me voy a la parte que dice matriz, y acá hay una parte que dice restringir. Dice restringir la dirección del movimiento. Le voy a hacer clic, voy a dar un punto inicial, un punto final, y he hecho un arreglo de a 2. Pero cuando yo hago el botón que dice restringir, por ejemplo, no me va a dejar hacer otro movimiento que no sea puramente horizontal o puramente vertical. ¿Sí? En cambio, cuando yo le quito este botón de restringir, le pongo el punto inicial, puedo hacer en cualquier dirección, no solamente las ortogonales. Por ejemplo, podría hacerlo de esta manera. Y a este arreglo, pues bueno, le puedo poner el número de veces que yo necesite, ¿no? Por ejemplo, le doy 4, le digo que no lo puedo restringir, le doy la separación y hace las 4 copias en ese sentido. ¿Sí? Esa es la opción restringir. Hasta ahí, si se dan cuenta, es bastante diferente a lo que hacíamos en CAD. Ahí dice, por ejemplo, activar cotas, que es simplemente para activar las cotas que tiene ese modelo o ese espacio. Yo lo voy a apagar. Y ahora vamos a empezar con los tipos de arreglos radiales. Para eso voy a llevármelo de nuevo. Los arreglos radiales son un poco distintos. De nuevo tengo seleccionado mis elementos que yo quiero mover. Las funciones son las mismas, solamente cambia la forma en la que se va a distribuir. Me voy a matriz o array. Aquí está el botón que dice radial, cambia la disposición o la distribución de manera lineal a manera radial, le hago clic. Y lo primero que ven como diferencia es que define un punto central. Ese punto se llama centro de rotación.
El centro de rotación yo lo voy a mover, lo voy a cambiar de posición, por ejemplo aquí. Y ahora si se dan cuenta también tengo un número, cantidad de veces que se va a repetir. También tengo mover a segundo, mover a último y tengo un ángulo. Y también tengo una parte que dice centro de rotación. Obviamente en este centro de rotación tengo dos opciones que dice colocar y por defecto. Si yo le hago clic en por defecto, va a regresar al centro. Si yo le hago clic en colocar, me va a permitir moverlo a donde yo hago un clic, por ejemplo aquí. En por defecto lo regreso al centro, en colocar lo puedo poner donde yo quiera. Luego vamos a hacer el arreglo. Por ejemplo, yo quiero 5 veces repetir esto con una distancia de separación de 30 grados y le voy a dar Enter. Ya he hecho 5 arreglos rotados ¿desde dónde? Desde el punto central, ¿no? Desde el punto central que teníamos hace rato. Voy a volverlo a hacer, pero en este caso le voy a poner que sí los agrupe y los asocie. Voy a cambiar el centro de rotación, por ejemplo aquí, y le voy a cambiar el ángulo a 15 grados y Enter. Y ha creado 3 arreglos en 15 grados, a cada 15 grados, ¿no? Y aquí, si se dan cuenta, yo tengo el mismo botón de antes para controlar la cantidad de veces que se está repitiendo. Por ejemplo, yo le puedo poner 4 y va a crear un cuarto. Va a crear 9 arreglos, todos distribuidos cada 15 grados, ¿no? Obviamente depende de la cantidad de veces que yo lo voy a distribuir en la circunferencia o en el arco que estoy formando. Por ejemplo, imagínense que yo quisiera distribuir 9 en distintos sentidos, en el sentido todo de una circunferencia. En ese caso yo tendría que hacer el arreglo de una manera distinta. Por ejemplo, yo le digo que quiero 9, ¿dónde? Y quiero que defina la posición como el último. ¿Sí? Le voy a cambiar el centro, por ejemplo, más o menos al centro. Y le digo que lo distribuya los 9 dentro de una circunferencia, por ejemplo, 360 grados. Y le doy Enter. Y lo que ha hecho es dividir 9 de estos. Bueno, en este caso lo voy a probar solamente con un muro para que se vea de una manera más clara. Le hago clic, le voy a dar que quiero 9 divisiones, el centro de rotación lo muevo al centro y le digo que el último esté a 360 grados. Y si se dan cuenta, ha creado 9 copias, ¿no? 2, 4, 6, 8, 9, todas distribuidas respecto del centro. ¿Sí? Yo le puedo cambiar la cantidad. Imagínense que yo quiero que haya 15 distribuidos. Y ahí distribuye 15 en los 360 grados. O quiero otra cantidad, ¿no? Quiero 25. O simplemente quiero un número menor cualquiera, ¿no? Por ejemplo, 7. Y los distribuye dentro de una circunferencia. Y obviamente cada elemento lo ha creado como un grupo, un arreglo de matriz. ¿Eso de qué dependía? Del parámetro que se llamaba agrupar y asociar. Y obviamente esto nos sirve como herramientas para modelar más rápido. Igual que en AutoCAD lo usábamos para dibujar mucho más rápido, en Revit lo podemos usar para modelar mucho más rápido. Pero hay que tener ciertos cuidados que vamos a repasar, ¿no? Por ejemplo, esos grupos de modelo muchas veces cuando lo importamos a Robot o a Navisworks no nos van a servir y sí que es importante de repente no crear muchos modelos, ¿no? No crear estos grupos o si no, en el mejor de los casos, desagruparlos. ¿Sí? Vamos a las diapositivas. Lo que hemos estado viendo. Los arreglos de lineales o radiales son como lo que se ven ahí. Recuerden que para poder editar los muros o el arreglo, tenemos ese control superior. Las opciones del arreglo ya las hemos visto. Agrupar y asociar, el número, mover al segundo o al último, restringir, definir el ángulo, etcétera, etcétera. Se puede cambiar y se puede desligar un elemento o un elemento del grupo con desagrupar, ¿no? Ungroup en inglés.
Y bueno, con esto ya terminamos este capítulo. El siguiente capítulo se llama 2.04, trabajando con herramientas adicionales de boceto, que son las últimas herramientas que vamos a ver antes de iniciar un proyecto.